Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en que nos vean o al tiempo que estén escuchando esta grabación. Mi nombre es Víctor Gastelum Yo soy Merle Villatoro. y el día de hoy continuaremos con el tema de la Semana Santa. En esta ocasión nos hemos quedado aquí en la segunda parte, en el Viernes Santo. La tercera parte. Esta es la tercera parte, ¿sí? En la segunda Tercera parte, y última. sí, tercera y última. Nos quedamos aquí en el Viernes Santo cuando Hace un tantito Judas, para allá que se vea la S. cuando Judas entrega a Jesús, al Salvador. Bueno, vamos a empezar. Sí, ¿volvemos a empezar? Sí, pero te haces cuando digas Sábado Santo, te haces un poquito que se vea la S. ¿Así? Ajá. ¿Así? ¿Quieres que me haga así? Ya. Y vuelves a hacer. Bueno, otra vez. 1, 2, 3. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que nos vean o a la hora en que estén escuchando o viendo este video. Mi nombre es Víctor Gastelum. Yo soy Merle Villatoro. Y el día de hoy continuaremos con el tema de la Semana Santa. En esta ocasión nos quedamos aquí en el Viernes Santo, donde Judas, el discípulo más amado de Jesús, entrega precisamente a su maestro, Jesús el Cristo. Bien, esta es la tercera y última parte de lo que hemos venido hablando de la Semana Santa. Así es, en esta ocasión hemos dicho que Judas no representó un papel que no precisamente traicionó al maestro, sino que representó un papel a cabalidad porque Jesús se lo encargó al ser el discípulo más exaltado de todos los demás. Pero sin embargo, este Judas tiene una representación en nosotros que es el deseo y los placeres y las cosas materiales, que son precisamente por las cuales nosotros, los seres humanos, traicionamos o abandonamos al Cristo. O sea, nos dedicamos a nuestros quehaceres, a nuestras cosas materiales y nos olvidamos del Cristo. Y cuando nos acordamos de Él es cuando nos vemos ya en necesidades. Y es cuando nos acordamos de Él. ¿Quién no se acuerda de Dios cuando se encuentra pasando por grandes sufrimientos? Casi toda la gente. Pero cuando nos está yendo muy bien económicamente, cuando nos divertimos, nos entregamos a los placeres, no nos acordamos nunca de Él. Eso es lo que representa el Judas. Y en este caso ese papel es representado por Judas Iscariote, el discípulo más exaltado de Jesús. Esta es una de las traiciones más conocidas en la historia. Es una de las traiciones más dolorosas y difíciles. Sin embargo, Judas fue un gran maestro y por órdenes de Jesús es que lo entregó a los contrarios a él. Entonces cumplió un papel a cabalidad. De hecho, no quería cumplir ese papel, más bien quería el papel de Pedro. Pero al ser el discípulo más amado, era el único que podía realizar este papel. Es un evento muy doloroso para todos. Sin embargo, tenía que darse. No podía evitarse porque es parte del proceso interior. Ahora bien, la función de Judas Iscariote, la función de Judas es precisamente la eliminación de los defectos psicológicos. Él es la enseñanza que Él nos entrega a través cuando Él pues, se arrepiente por haber recibido esas monedas de plata, se las tira al piso a los sacerdotes, a los que le dieron esas monedas, y se arrepiente de la obra que ha hecho. Entonces ese es el proceso por el cual es posible eliminar el ego. Primeramente tenemos que arrepentirnos de lo que hemos hecho. Después, Judas, sabemos que se cuelga y con eso pues, nos está indicando que hay que morir, que hay que eliminar por completo el defecto psicológico. Y esa es la doctrina de Judas, eso es lo que nos enseña Judas con su proceder. Y también, pues como es el discípulo más exaltado de Jesús, también en lo interno es lo que nos va a enseñar. Si queremos nosotros aprender
a cómo eliminar los defectos, podemos preguntarle pues, a Judas. Como les he dicho, es el discípulo más exaltado de Jesús el Cristo. Aquí vemos cómo pues entonces es apresado por aquellos que lo odian. Recordemos que Jesucristo es odiado por 3 clases de personas, que son los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y aquí pues es apresado entonces por esa clase de gente para llevarlo ante la autoridad, el sumo sacerdote Caifás. Entonces vemos que estos 3 tipos de personas, que son los enemigos, podríamos llamarle así, de Jesús, siempre buscaron la manera de apresarlo hasta que llega el momento que lo hacen. Entonces, los sacerdotes están representados por todas aquellas personas religiosas que conocen la ley de Dios, pero rechazan al mismo tiempo las ideas revolucionarias de Jesús el Cristo de esa época. Y los ancianos, ya habíamos mencionado, gente ya de edad que por el tiempo que han vivido creen saberlo todo y tampoco quieren saber nada del Cristo revolucionario. Y finalmente los escribas, gentes muy intelectuales, muy materialistas, que si no lo ven, si no lo tocan, que si no lo experimentan directamente, pues no lo creen. Entonces, era difícil para ellos creer en las enseñanzas de Jesús, porque incluso ellos decían, está al contrario de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Sin embargo, vemos que van cambiando las cosas porque las enseñanzas del Nuevo Testamento son pues para el momento actual. Así que estos personajes son en realidad los que llevan a Jesús al Cristo ante las autoridades. Y lo más terrible de todo esto es que esos traidores o esos personajes están atómicamente dentro de nosotros, o sea que también traicionamos al Cristo constantemente. Así es, dentro de nosotros hay en nosotros ciertos defectos psicológicos que se creen que saben mucho de religión. También hay ciertos defectos psicológicos que se creen ya con mucha experiencia. O sea, son grupos de defectos psicológicos dentro de nosotros lo que están representando estos sacerdotes ancianos y escribas, ¿no? También puede ser que seamos intelectuales y que tengamos defectos de tipo intelectual, que también pues creamos que sabemos mucho cuando en realidad nada sabemos. Posteriormente es entregado a la autoridad, es sometido a juicio Jesucristo. Sabemos que Caifás pregunta, ¿no?, ¿cuál es el delito de este hombre? Y buscan traer ante él algunos testigos falsos, ¿no? Porque no declaran la realidad. En este caso uno de ellos dice, no, dice que él es el Hijo de Dios, con tal pues de encontrarle una culpa, porque en esa época, o sea, decir que alguien era hijo de Dios o que era Dios es una blasfemia que era castigada con la muerte. Otro de ellos, otro testigo decía, no, dice que derrumbará este templo y que lo construirá en 3 días. Entonces esos eran los argumentos que tenían. Sin embargo, Caifás no encontró en ello alguna falta, sino que le preguntó directamente a Jesús, ¿estás oyendo lo que dicen ellos? Y Jesús permanecía callado, o sea, no decía nada. ¿Por qué? Porque bien se dice que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Sí, es una de las partes más interesantes en la enseñanza que nos brinda del silencio. Él fue abofetado, le escupían, lo insultaban y todo, y él permanecía sereno y en silencio. Y pues es un proceso que él sabía que tenía que vivir y dar enseñanza, pero con el ejemplo siempre. Aquí lo encontramos frente a Caifás, cuando se le interroga, ¿no?, ¿cuál es el delito?, ¿no? Y ahí está pues lo que dicen los testigos, los 2 testigos falsos.
Sin embargo, Caifás ya una manera pues, de querer ya desenvolver todo este proceso de juicio, le pregunta directamente a Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le contesta, tú lo has dicho. Y ya con eso todos dijeron, ya ven, ha blasfemado, se cree el Hijo de Dios. Y desde entonces lo escupieron en la cara, le golpearon, etcétera, y lo encontraron por ese motivo ya culpable. Sí, nada más era buscar una causa de qué acusarlo, porque pues era un ser inocente, un ser que no había cometido delitos, no había nada de qué culparlo. Sin embargo, buscaban ellos algo que pudieran incriminarle para poder ser juzgado y crucificado. Caifás en este sentido representa a otro de los traidores del Cristo, conocido como la mala voluntad. Vemos ahí cómo existe mala voluntad en Caifás. Al condenarlo, él pudo haberlo dejado libre, sin embargo, trata de culparlo, y eso es lo que se llama mala voluntad. Cuando nosotros le tenemos mala voluntad a alguien, todo lo que haga, aunque sea bueno, nos va a parecer mal. Siempre le encontraremos algo malo en eso. Eso es la mala voluntad. Este es el demonio de la mala voluntad que cargamos también en nuestro interior. Es otro de los traidores. Son 3 traidores en total los que traicionan al Cristo. Son Judas, Pilatos y Caifás. Pilatos es el segundo traidor. El uno representa, Judas representa el deseo, Caifás la mala voluntad y Pilatos representa la mente. Aquí tenemos entonces que después de que según se le encuentra culpable, pues es enviado a Pilatos. Y en esa época había una conmemoración, una celebración en la cual soltaban de la Pascua, ¿no? En la cual soltaban siempre a un reo, en este caso, por tradición. En este caso, Pilatos para pues disculparse, ¿no? Como es clásico de la mente, le pide a la multitud. La multitud no es nada más que todos esos defectos psicológicos que llevamos acá en nuestro interior. Es toda esa multitud que cargamos dentro, que busca la crucifixión del Cristo, porque nuestros defectos psicológicos en modo alguno buscarán la perfección, en modo alguno buscarán la cristificación, en modo alguno buscarán unirse con Dios, porque no pueden, ellos son la maldad en sí misma. Eso es lo que cargamos en nuestro interior, defectos de tipo psicológico que deben de ser destruidos. Y la función de Cristo en nosotros es destruir y eliminar a todos esos defectos psicológicos pendencieros y gritones que llevamos en nuestro interior. Por eso esas multitudes obviamente que van a preferir a Barrabás, a un reo, a un asesino, a un ladrón, ¿no? En lugar de la bondad que tenemos aquí en Cristo, ¿no? Así que vemos cómo las multitudes representan nuestros agregados psíquicos. Esto es que todo lo que está en el Cristo histórico no es más que una representación interior. Todos esos yoes que gritan crucifixia, que en aquel tiempo era la gente que buscaban liberar a Barrabás, y él le pregunta a quién quieren que libere, y todos piden que libere al ladrón y que condene o que crucifique a Jesús. Se encuentra en este caso en un dilema para decidir quién va a liberar. Pero como siempre, la mente siempre busca excusas, escapatorias, y prefirió preguntarle a la gente, aun sabiendo que la gente estaba condenando a un inocente. Y aquí vemos precisamente la función de la mente, disculparse. Esa es otra de las maneras de traicionar al Cristo. Siempre que nosotros hacemos algo equivocado, inmediatamente tratamos de disculparnos y decir, lo hice por esto, por aquello, pero nunca vemos o nunca tenemos arrepentimiento de las malas acciones que hemos hecho. Así que viene siempre la disculpa, y esa es la función de la mente. Pilatos entonces dice, no soy culpable de la sangre de este hombre, y lo manda a la crucifixión, siendo que él, siendo autoridad, podría haberle salvado.
Eso es la función de la mente. La mente siempre es negativa, la mente siempre es cruel y por esta razón Pilato se lava las manos. Esto de lavarse las manos es el símbolo de la disculpa, de la justificación. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos justificado de nuestros errores? ¿Cuántas veces hemos buscado culpar a otros y quitarnos las culpas a nosotros, ¿no? Y ese es el símbolo extraordinario de lavarse las manos, es inculpar a los demás y quedar limpio nosotros de alguna manera. Por lo tanto, pues, Jesús, aunque no tenía culpa, se le azota con aquellos con aquellas herramientas que tenían en aquellos tiempos, con esos látigos, creo que tenían partículas de vidrio o algo así. Es algo terrible, ¿no? Aquel que siendo perfecto, que siendo toda bondad, toda misericordia, está siendo azotado por los demonios que cargamos en nuestro interior. Eso es lo que sucede pues, también en nuestro interior, esos demonios que cargamos dentro o esos defectos, ¿no? Para que no se escuche tan grave el asunto, ¿no? Porque dicen, ese demonio, ¿no? Pero en realidad cargamos ciertos defectos psicológicos que azotan al Cristo, que no lo quieren, que quieren verlo muerto. Y esas son las multitudes de defectos que cargamos en nuestro interior, que son los que gritan crucifixia, crucifixia. Y entonces es entregado a este tipo de torturas. De torturas. Sí, vemos al Cristo siendo azotado porque también era tradición de que los criminales, todos los reos pasaban por este proceso. Era parte del castigo que se les daba. Entonces él es azotado y condenado a muerte. Aquí vemos cómo inicia entonces el Via Crucis. Las multitudes y las autoridades le colocan entonces la cruz en el hombro a Jesús y lo hacen caminar todo el Via Crucis. Esta es una representación precisamente de la iniciación. O sea, todo ese camino de la iniciación es doloroso. Hay que llevar esa cruz a cuestas. Hay que llevar esa cruz hacia el Gólgota, donde se recibe la resurrección. Es decir, tenemos que llevar el camino de la iniciación no es nada más que otra cosa que el regreso de la esencia, de nuestra alma al Cristo, la unión de nuestra alma otra vez con el Cristo. Y para poderse unir tiene que pasar todo este proceso del Via Crucis, de la vía dolorosa, es lo que significa, ¿no? Sí, cuando se inicia el Via Crucis, Jesús carga su cruz y va por esa vía dolorosa. Allí vemos que tiene caídas y vemos un evento bastante interesante donde los soldados hacen que Simón de Cirene le ayude con el peso de la cruz, porque llega instantes en que se ve que Jesús de Nazaret ya no puede con la cruz y lo hacen cargar la cruz. Todo esto es profundamente, como les decía, significativo porque Simón de Cirene también es una partícula autónoma, autoconsciente de nuestro propio ser. Cuando estamos en este proceso tan doloroso, aparece Simón de Cirene para ayudarnos con nuestra cruz. Es decir, nunca nosotros estamos abandonados, siempre vamos a tener la compañía de nuestro ser espiritual, en este caso representado por Simón de Cirene, que carga por un momento la cruz. En este Via Crucis también se encuentra o lo siguen las santas mujeres, las cuales lloran por él, le piden a él que las bendiga, y él les dice que no lloren por él, sino más bien que lloren por sus hijos y por ellas mismas, porque todo lo que viene es terrible para la humanidad. Sin embargo, con este evento, lo que está haciendo Jesús es pagar el precio para que a nosotros se nos abra el camino de la iniciación. Muchas gentes que no son maduras en el pensar, piensan que al Jesús haber dado su vida por nosotros, ya pueden hacer cualquier maldad, al fin que todos los pecados están pagados, mas no es así. Si hacemos algo, tenemos que pagarlo.
Lo que Él en realidad hace es abrirnos el camino de la iniciación, porque en verdad que estaba cerrado. No podíamos nosotros realizar la cristificación hasta que Él vino y con su sangre y su sacrificio paga ese precio para que nosotros podamos autorrealizarnos. Y tenemos la oportunidad porque tenemos la enseñanza. Esta cruz que vemos ahí, pues es dolorosa, ¿no? Algunas gentes la toman como un instrumento de tortura. Sin embargo, tiene un simbolismo, porque algunos textos rosacruces nos dicen que sin el martirio de la cruz no florece la rosa. Es decir, que sin el martirio de la cruz no florecen o no se logran las virtudes, que es lo que representa la rosa. Y en este caso, pues, es muy significativa la imagen de Jesús en la cruz. Es decir, que sin el martirio de la cruz no hay cristificación. Es decir, que sin pasar por esos sufrimientos de la cruz, no podemos nosotros cristificarnos, es decir, no podemos absorber la inteligencia Cristo en nosotros. Por eso es bastante significativa la cruz. No es en modo alguno un instrumento de tortura. Es dolorosa, sí, pero no es para ese fin, porque sin el martirio de la cruz, como hemos dicho, no florece la rosa en la cruz. Por eso esa imagen que vemos ahí del crucificado es bastante significativa. Jesucristo en la cruz. Nos está indicando eso, que dicen los mismos rosacruces. Sin el martirio de la cruz, repito, no florece la rosa. Vemos ahí que es crucificado con dos ladrones, el que se le conoce como el buen ladrón y el mal ladrón. Uno de ellos es el que se roba tus energías y otro de ellos se las roba pero para bien. Y son los que le dicen a Jesús que los salve también, ¿no? Que si es posible, si Él es el Hijo de Dios, pues que se baje de la cruz. Allí vemos pues ese simbolismo, ¿no? Y vemos también el INRI en esa cruz, que según en los textos significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Sin embargo, en términos ya más internos, significa Ignis Natura Renovatur Integram, que en español sería el fuego renueva incesantemente la naturaleza, porque Cristo es fuego, y el fuego en realidad viene a renovarnos, viene a cristificarnos. Estamos en Viernes Santo, donde Jesús es atrapado, es juzgado, es crucificado, es muerto, sepultado. Y vemos entonces que al cargar la cruz lo hace hacia el Gólgota, que es el Gólgota del Calvario, o es el Cerro de las Calaveras, también le llamaban así, que es donde se crucificaban a los delincuentes. Y él es crucificado junto con dos ladrones, dos delincuentes. Esto, su símbolo es que se roban la energía. Uno puede robarse la energía para los placeres de la vida, uno se roba la energía para la satisfacción solamente, y el otro para la cristificación. Entonces hay un buen ladrón y un mal ladrón. Y es claro pues que al buen ladrón Jesús le dice que estará con él junto a su Padre, porque sabe pues que esto es una representación de ese proceso interno que fue representado físicamente allí en el Gólgota. Y obviamente estaban los soldados romanos que le torturaban. En un momento dado él tuvo sed y le dan de beber vinagre. Y en un momento dado, cuando él está sufriendo demasiado ahí en la cruz, pues se le pone una lanza, ¿no? Un soldado le hiere el costado. Longibus le hiere el costado
para verificar si ya había muerto o no. Y dicen que de esa herida brotó agua y sangre, y Y José de Arimatea cáliz. con un cáliz recoge esa sangre. Es lo que posteriormente provocó grandes leyendas, porque es en ese cáliz que contenía la sangre del Redentor del mundo, era mucho poder, y entonces despertó la ambición de muchos reyes y persiguieron el cáliz, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Hoy estamos hablando de este proceso de muerte del Cristo, cómo los soldados se rifan sus ropas y todo lo que estaba escrito se cumplió en ese momento. Y a la hora 6 se oscureció el cielo y él invoca a su padre, dice: Elí, Elí, lama sabactani. Y la gente decía: está llamando a Elías para que lo salve. Y todos esperaban, pues, o creían que estaba llamando a Elías. Pero en realidad, si se estudia a profundidad, Elí, Elí, lama sabactani no es más que del idioma maya, que significa: me oculto en la prealba de tu presencia. se estaba entregando a Dios en ese momento, ¿sí? No sin antes, pues, pedir por todas esas gentes que lo han crucificado. Es tan grande su bondad que, pudiendo permitir que se les dé un castigo a todos esos que lo han condenado, le pide a su Padre, le dice: perdónalos, Dios mío, no saben lo que hacen. Y así es como él en la hora novena muere. Y entonces los discípulos lo bajan de la cruz. Sí, a esa hora se dice que José de Arimatea lo envuelve en la sábana santa, que se conoce como el Santo Sudario de Turín. Es donde envuelven a Jesús. Los discípulos entonces lo llevan a la sepultura, ¿no? A una caverna que es cerrada con una piedra, porque dijeron los romanos: ha dicho que va a resucitar al tercer día. Entonces es posible, dice, que se roben el cuerpo y después anden diciendo que resucitó de entre los muertos. Entonces los romanos cerraron la cueva con una piedra y pusieron ahí a 2 soldados para cuidar que nadie se robara el cuerpo de Jesús. Es bien significativo también la corona de espinas que le ponen a Jesús cuando le ponen el letrero INRI, también lo coronan. La gente decía: es la corona porque es el rey de los judíos, pero nosotros sabemos que INRI significa Ignis Natura Renovator Integra. En conclusión, podríamos decir que es el fuego, es la renovación que nosotros debemos tener con la cristificación. Y la corona de espinas significa la voluntad. Sin voluntad nada es posible realizar. Entonces, una de las fuerzas más fuertes que nosotros tenemos como seres humanos y que debemos hacer cada vez más fuerte es la voluntad. Con voluntad puede lograrse todo. Y así es como él cumple con todo este proceso. Los discípulos lo bajan de la cruz, lo tapan con la sábana santa, y ahí se queda en el Santo Sepulcro el día sábado. Aquí lo vemos en día sábado en el Santo Sepulcro, cubierto con esa sábana. Y como hemos dicho, los soldados romanos guardando la entrada hacia donde está la sepultura de Jesús para que nadie se robara el cuerpo, porque pensaban que se lo iban a robar y después iban a decir que Jesús había resucitado. Como podemos ver, el reflejo de nuestra psicología. O sea, si somos mentirosos, reflejamos nuestra psicología en los demás y pensamos que los demás son mentirosos. Si creemos que los demás, si nosotros somos, por ejemplo, ladrones, pensamos que los demás son ladrones. Ese es el reflejo de lo que nosotros somos, lo reflejamos en los demás. Así que por eso pensábamos que los discípulos de Jesús también eran mentirosos, porque ellos pues eran mentirosos.
Ujú. Como ya ellos habían predicado de que, bueno, el mismo Jesús había dicho que iba a resucitar el tercer día. Entonces, por eso estaban los guardias ahí. Sin embargo, dicen las Sagradas Escrituras que llegaron 2 ángeles, movieron la piedra para que él pudiera salir. Y fue María Magdalena, la que sí, ¿verdad? Sí, Que encuentra va al sepulcro y se da cuenta que el maestro no está. Y también en ese momento ella piensa que se lo han robado. Y va y le dice a los discípulos, el maestro no está, no los han robado. ¿Sí? Y todos se llenan pues de congoja porque buscan a su maestro. Pero él se les aparece y les da muestra de que ha resucitado. Y ahí hay un evento bastante interesante donde uno de sus discípulos, Mateo, Santo Tomás. Tomás, ajá. Hay un dicho que dice, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Uh-huh. Entonces, Santo Tomás no cree que sea Jesús el que ha resucitado. Y él le dice, pues, mete la llaga en tu dedo en mi llaga, ¿verdad? Y lo hace porque Santo Tomás así lo quiere comprobar si en verdad es Jesús, ¿sí? Y cuando lo hace, él dice, dichosos aquellos que crean sin ver, ¿verdad? Y después de que él aparece, pues viene lo que a los 40 días se da la ascensión. Entonces quiere decir que aún siguió conviviendo con sus discípulos, enseñándoles. Sí, todos estos 40 días en que Jesús convivió con sus discípulos después de haber resucitado está escrito en el Pistis Sophia, que es un tema que también tenemos aparte del Pistis Sophia, que son las enseñanzas que dio Jesús a sus discípulos cuando resucitó de entre los muertos. Enseñanzas todavía más avanzadas que las que habían aprendido y que están escritas en los 4 evangelios. De tal manera que decimos, donde se termina la Biblia, comienza el Pistis Sophia. Así que es un libro también bastante interesante que pues ya se ha publicado en audio, ¿no? Sí. Y es interesante que pudieran buscarlos y escucharlos porque son las enseñanzas del mismo Maestro Jesús. Decimos donde termina la Biblia hebraica, comienza el Pistis Sophia, que son las enseñanzas de Jesús resurrecto. Así es, entonces cuando Jesús resucita cuando es el Cristo íntimo, como hemos hablado, el Cristo íntimo resucita dentro de uno mismo y el iniciado resucita en él. Es decir, con eso Jesús salva al iniciado, de tal manera que el iniciado también resucita en él y es un maestro o un ser ya también resurrecto. Y así es como se logra la cristificación. Bien, creo que hemos terminado ya con este tema. Hasta aquí nuestras palabras. Se despide de ustedes Víctor Gastelo y Merly Villatoro. Los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta la próxima.